Hola, buenas tardes. Este video es explicando el sistema agroforestal para la tarea final del curso Cultivos de Clima Medio. Los integrantes somos María Paula Fernanda Parra, Paula Andrea Muñoz, Daniel Santiago Bautista, Dana Carolina Castro y quien les habla, Maciel Paola Telles. Nuestro número de grupo es el 30302268, estudiante de agronomía de la sede Facatativá. Dentro de nuestro sistema agroforestal, la selección de especies se dio de lo que vimos durante el curso. Dentro de eso, entonces, tenemos como nuestro cultivo principal o cultivo de ciclo largo el café. Como un cultivo de ciclo semipermanente o transitorio tenemos el plátano. Como un cultivo de ciclo corto tenemos la remolacha. Y como un cultivo o como especie forestal tenemos el guamo santafereño, que es una especie usada para el tema de sombrío en el café. Nuestra ubicación de nuestro sistema agroforestal va a ser el municipio de San Francisco, que se encuentra ubicado a una altura de 1491 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de los 7 a los 22 grados centígrados, con una humedad relativa de 72%. Este municipio se adapta mucho a las condiciones que requieren nuestros 3 cultivos principales, 4 cultivos especies dentro de nuestro sistema agroforestal. Vamos a empezar haciendo una descripción básica de las especies que vamos a trabajar. Tenemos la remolacha. Dentro de su proceso de reproducción, entonces, o de producción, la remolacha inicia formando primero la parte combustible, luego se iniciando la formación de los tallos florales y las ramas. Requiere que los suelos sean livianos y se adapta a una temperatura entre los 13 y los 16 grados centígrados. Lo que quiere decir que se nos adapta a la altura, a la temperatura que podemos encontrar en el municipio de San Francisco. Vamos con nuestro cultivo de plátano. Pertenece a la familia de las musáceas. Es un cultivo que se usa mucho en el tema de sombrío en las primeras etapas del cultivo de café. Adicional, es un cultivo transitorio, un cultivo que vamos a tener producción en muy corto tiempo y nos va a permitir un ingreso económico durante el tiempo que el cultivo principal no es de la producción. Se adapta a unas temperaturas promedio de los 22 grados centígrados. Dentro de nuestro cultivo principal o cultivo de ciclo largo tenemos el café, donde se va a implementar la variedad Castilla, que su importancia radica en la resistencia a la roya. También es un cultivo rentable. ¿Qué buscamos con esta variedad? Mejorar la producción. Se adapta a una temperatura de los 18 a los 22 grados centígrados. Ya encontramos el guamo santafereño. Es una especie leguminosa que tiene muy rápido crecimiento. Es usado mucho en el tema de sombrío en las zonas cafeteras. Adicional, pues se extiende por su copa, tiene una gran extensión, lo que permite muchísimo mejor el tema de mantener la humedad del suelo y fuera de eso la biomasa. Cuando ya vamos a establecer nuestro cultivo, ya luego de haber seleccionado nuestras especies, encontramos lo que es la preparación del terreno. Se debe tener presente que debe ser un terreno plano para contar con estas especies. Lo ideal y darle manejo es que contemos con un terreno plano. Ya realizamos el tema de limpieza del lote, vamos a la delimitación y cercado de lote. Es aconsejable que realicemos dicho cercado, ya que evitamos así que ingresen animales a comerse nuestras plantas y tengamos un inconveniente en la producción de nuestro sistema agroforestal. Empezamos con el marcado y el ahollado. Lo que esto se busca es establecer las distancias de siembra. Entonces tenemos establecidas las distancias de siembra de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo el trazado y ahollado de nuestra especie forestal, en este caso el guamo santafereño, a una distancia de 24 metros entre surco y de 12 metros entre planta. Luego seguimos con el plátano con una distancia de 12 metros entre surco y 3 metros entre planta. Vamos al trazado del ahollado del café, que vamos a tener una distancia de 1,5 metros entre planta y 1,5 metros entre surco. Ya para el tema de la siembra de la remolacha vamos a tener una distancia de 0,5 metros entre surco y 0,3 metros entre plantas. Hay que tener presente que vamos a tener una especie una parte donde no vamos a tener remolacha, que es donde vamos a tener el resto de las especies. Y adicional debemos tener unas camas de los 35 a 45 centímetros de alto. Ya cuando vemos acá un poco más establecido cuánto es como lo que requerimos en plantas para nuestro sistema agroforestal, entonces decimos que el guamo santafereño necesitamos 34 plantas por hectárea. En plátano necesitamos 278 plántulas.
Café necesitamos 4.500 plántulas de café y en remolacha vamos a sembrar en promedio de 60.000 semillas dentro de nuestra hectárea. Y como ven, nuestro cultivo de especie forestal y café son permanentes. Nuestro cultivo de plátano va a tener un promedio de 4 ciclos y la remolacha vamos a tener 2 ciclos. Muchísimas gracias. Para la siembra debemos contar con plántulas de guamo y de café, bueno, ya sean propagadas dentro de la finca o en viveros certificados. Es importante saber que el material vegetal que compremos venga previamente seleccionado y en buenas condiciones fitosanitarias. Bueno, en el caso del plátano necesitaremos colinos posteriormente seleccionados y semillas de remolacha o plántulas que hayan sido sembradas 45 días antes. Eh, bueno, para la siembra iniciaremos con el guamo y los colinos de plátano y a los 15 días debemos realizar la siembra del café, dejando para lo último la siembra de la remolacha. Bueno, para la fertilización es importante realizar al momento de la siembra una aplicación de materia orgánica mezclada con fertilizantes, basándonos en el análisis de suelos y realizando las enmiendas que nos indique. En el caso del café, el pH debe estar entre 5 y 5,5, por lo que en la mayoría de los casos es necesario realizar una aplicación de cal. En el caso de la remolacha, solo realizaremos 2 fertilizaciones a lo largo de su ciclo vegetativo y es importante estar pendientes de los niveles de nitrógeno, de fósforo y de potasio indispensables para todos los cultivos. Bueno, con el tema de los costos, la remolacha es un cultivo que se cosecha a los 6 meses, que nos dejará una producción de alrededor de 9 millones de toneladas, de kilogramos, perdón, con un precio en el mercado de 24 millones de pesos. El plátano lo obtendremos a los 14 días después de la 14 meses después de la siembra y tendremos un costo aproximado de 60 millones de pesos, con producciones promedio de 10 a 11 toneladas por hectárea. En el caso del café, teniendo producciones por árbol de 2 kilogramos al año y una producción total de 9.000 kilogramos, tendremos ganancias en el mercado de 95 millones de pesos. ¿En dónde los comercializaríamos? Bueno, en el caso de la remolacha y del plátano, buscaríamos venderlos en Coroabastos o en supermercados de la región. En el caso del café, es fundamental buscar ayuda por parte de la Federación de Cafeteros para su comercialización allí o en asociaciones de la región. En el control de plagas de la remolacha podemos encontrar tres especies. Está el pulgón negro, la mosca de la remolacha y el gusano gris. En el pulgón negro podemos encontrar que es una plaga la cual no produce un daño a la planta, pero sí deja una depreciación al dicho producto. Esta plaga puede ser controlada con jabón potásico. Mosca de la remolacha. Esto es una larva la cual perfora directamente la hoja, pero no ocasiona daño directamente a las plantas adultas. Pero en los plantones hace que reduzca la superficie de la hoja, quitándole a su vez la fotosíntesis, ocasionándole la muerte de la planta. El grano gris es una oruga la cual afecta al cultivo de la remolacha, pero no ocasiona daños. Esta se puede tratar con la bacteria Bacillus. En el control de plagas del cultivo de plátano podemos encontrar tres especies: la cigatoca amarilla, la cigatoca negra y la cordana. En la cigatoca amarilla podemos encontrar que esta plaga ataca directamente los embeses de las hojas y a su vez deja como rastros puntos de color amarillo. Eh, Producen también conidios, los cuales se forman parches de color como pardo negro o un halo amarillo. En la cigatoca negra también es una plaga que produce conidios, pero a diferencia se reconocen por un color café en las nervaduras laterales paralelas. Con el tiempo,
Estos conillos se van uniendo y van formando manchas necróticas irregulares. Y para las cordanas, estas se pronuncian de manchas grandes, de color carmela pálida y son muy abundantes en las zonas concéntricas. Estas están rodeadas de un halo amarillo como la cigatoca amarilla. En el control de plagas del cultivo de café podemos encontrar tres especies: la broca, el minador de hoja y los nematodos. En la broca podemos encontrar que son plagas de tipo de escarabajos, son de color marrón y estos penetran las cerezas y se reproducen en el interior del grano. Esta plaga puede causar la pérdida total de dicho cultivo. Los minadores de hoja son insectos los cuales viven entre 2 y 3 semanas y a su vez se alimentan de la hoja causando el daño completo de la planta. En los nematodos, estos son gusanos, los cuales afectan directamente la raíz del cultivo del café, ocasionando a su vez varias enfermedades radiculares de las plantas. Estos nematodos aparecen más que todo en los viveros. En el control de enfermedades del cultivo de la remolacha podemos encontrar tres especies: la alternaria, la amarilla esbirosa y la lepra. En la alternaria podemos encontrar que esto es un hongo el cual ataca directamente a las hojas, causándole clororisis ferrítica o otras enfermedades que hacen que la hoja sea totalmente débil. En los bordes de la hoja se convierten como pardas y se necrosan. Entonces, por lo cual se aplica fungicida para poder controlarla, pero entonces esta enfermedad no afecta directamente a la raíz. La amarilla virosa, esta es una enfermedad la cual es provocada por el pulgón debido a que este es el principal transmisor. Ataca directamente a la hoja joven, haciendo que el color de esta misma tenga como un color amarillento alrededor de toda la hoja en especial. Y la lepra ataca directamente las hojas, formándole como especie de agalladas esféricas gruesas con tonalidad rojo, rojizas. Esta enfermedad no puede llegar a causar daños económicos y tampoco afecta a la raíz. En el control de enfermedades del cultivo del plátano podemos encontrar tres especies: la elefantiasis, la virosis y el moco. En la elefantiasis podemos decir que esta es conocida debido al crecimiento exagerado del cormo. Este da un aspecto de arrugamiento y pudrición en la base de las calcetas, lo cual hace que también el crecimiento total de la planta termine en ese momento. Entonces, esta es una enfermedad la cual se conoce por el rayado amarillo en las hojas, el moteamiento, el rompimiento vertical profundo en las calcetas, el cogollo muerto, el aborto floreal y entre otros. Esta enfermedad hace que la planta se elimine con facilidad, pero también hace que su procedimiento sea de manera lenta. Se dice que esta es una de las enfermedades más destructivas del cultivo del plátano debido a que es producida por una bacteria la cual afecta a todos los tejidos vasculares y a su vez produce manchas y puntos con coloración desde el color amarillo hasta el castaño oscuro. En el control de enfermedades del cultivo del café podemos encontrar tres especies: el ojo de gallo, la mancha de hierro y la rocha. En el ojo de gallo podemos decir que esta es conocida debido por las manchas redondas, las cuales avanzan ya desde un color amarillo a un café oscuro. Cuando la enfermedad ya está muy avanzada, la hoja comienza a tornarse de un color más gris. En la mancha de hierro podemos encontrar que ocasiona lesiones de color amarillo y estas se ubican más que todo en los bordes de la lesión. Para la roya se evidencia en la cara inferior de la hoja con manchas circulares de color anaranjado y en la parte superior de la hoja manchas lisas de color amarillento. Si podemos encontrar, estas enfermedades solamente atacan directamente la hoja, no atacan la raíz ni otra parte del cultivo. Buenos días, mi nombre es Ana Carolina Castro. Hoy les vengo a hablar sobre el tema que me correspondió, o bueno, que nos correspondió, pero específicamente el tema que tengo que hablarles sobre la remolacha, el café, el plátano y el guamo, pero específicamente sobre el control de arbences. Empezaríamos con lo del plátano. El manejo de arbences del plátano es la época crítica de competencia. Se encuentra entre la siembra y los primeros 6 meses de edad, donde se recomienda realizar un manejo adecuado durante todo el proceso o ciclo de producción, pues las malezas o arbences afectan directamente a toda la producción como tal y solo pueden ser cuantificables en el momento de la cosecha.
En el cultivo de plátano, los herbicidas juegan un papel muy importante para combatir todo este tipo de arbences. Los dos tipos de herbicidas más utilizados son los de contacto paraquat y los sistematizados, como el glifosato y el glufosinato de amonio. Bueno, hablaré ahora del café. El manejo integrado de arbences consiste en realizar deshierbas oportunas y selectivas, integrando el control químico por parcheos en el sector de arbences y el control con machete, o una manera como más fácil, más fácil como tal para el campesino, ¿sí? Que es la guadaña. Es más factible. Además, permite el establecimiento de coberturas nobles sin causar interferencia en la producción de los cultivos. Los arbences nobles, los cuales están encargados de soltar una golondrina, los cuales son utilizados y seleccionados para las plantas benéficas, los cuales deben ser utilizados para ocupar la mayor parte de espacio, para poder así conservar el suelo y disminuir los costos de las hierbas, en algunos casos o algunas áreas que han sido cultivadas con café. A un alto nivel de poder encontrar un árbol en el cual favorezca los sistemas de producción de estos mismos. Control de arbences de la remolacha. Bueno, se mencionan las enfermedades de mayor importancia por las pérdidas económicas que causan en el cultivo de la remolacha. Se presentan en 4 grupos según el agente causal que las origine, así enfermedades bacteriales, causadas por hongos, causadas por virus, causadas por nematodos. Se describen sus síntomas y se explica el control que se debe utilizar en cada caso, dando el nombre y modo de aplicación del producto químico el producto químico que se requiere. Y si es el caso, dosis y prácticas ya sea de rotación o culturales, que por el contrario se tenga que aplicar para así controlar todos los arbences que puedan afectar a la remolacha como tal. Bueno, esto pues sería todo por hoy. Muchas gracias y espero que les haya gustado y se hayan informado un poco sobre este tema. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Muñoz Cruz. A continuación les explicaré el proceso de la cosecha del café, plátano y la remolacha. El proceso de la floración del café es cuando el fruto está maduro y esto ocurre de 6 a 8 meses y esto depende también del clima donde esté el cultivo. El proceso de la floración del café ocurre por la buena fertilización del suelo, el riego y demás labores culturales. El proceso de la cosecha de plátano ocurre cuando este ya está maduro y antes de ser comercializado se empaca en bolsas para así evitar enfermedades y mejorar su calidad. Para el proceso de la cosecha de la racacha se debe tener en cuenta la variedad, la fertilización, el clima y otras herramientas culturales. Se debe sembrar de 90 a 120 días y también se tiene en cuenta que para una racacha de calidad su raíz debe medir 5 a 7 centímetros.